¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasa realmente después de que nuestro corazón deja de latir? Es una pregunta que incomoda, que provoca escalofríos en el alma, pero que todos nosotros, en algún momento, tendremos que enfrentar. ¿Y si el fin de esta vida no fuera de hecho el fin de todo? ¿Y si lo que nos espera fuera un lugar de dolor, tormento y ausencia total de la presencia de Dios? En este video vamos a hablar sobre una de las realidades más ignoradas y al mismo tiempo más impactantes de la Biblia, el infierno. Un lugar que no es fruto de la imaginación popular ni una invención de la Iglesia, sino una alerta que viene del propio Jesucristo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida y tu destino eterno. Vivimos en una generación que evita hablar sobre verdades incómodas. El infierno es una de ellas. Muchos prefieren silenciar esa parte del Evangelio, tal vez por miedo a alejar a las personas o parecer alarmistas. Pero ocultar la verdad no nos protege de ella. Por el contrario, nos deja más vulnerables. El infierno no desaparece solo porque no nos gusta la idea. Sigue ahí, firme, real, tan presente en las Escrituras como el cielo, e ignorarlo puede ser el mayor error que alguien pueda cometer. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje bíblico. No lo describió como una metáfora poética, sino como un lugar literal, lleno de dolor, llanto y desesperación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, encontramos una de las declaraciones más impactantes de Cristo. Él compara el juicio final con la cosecha de un campo. El trigo representa a los justos y la cizaña a los que practican el mal. Al final de los tiempos, los ángeles vendrán y separarán a los que pertenecen al reino de aquellos que eligieron el camino de la maldad. Estos últimos serán arrojados al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. No se trata solo de una parábola simbólica, es una descripción objetiva del destino de los que rechazan a Dios. Si alguna vez has tenido dudas sobre lo que viene después de la muerte, este video es un llamado a prestar atención, no por miedo, sino por amor a la verdad. Lo que vas a escuchar ahora puede ser, literalmente, el mensaje más importante de tu existencia, porque habla de dónde puedes pasar la eternidad, y la eternidad no tiene fin. No hay una segunda oportunidad después del último suspiro. Por eso, quédate conmigo hasta el final, y si este mensaje toca tu corazón, compártelo. Puede ser la semilla que salve un alma. Y antes de seguir adelante, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí hablamos sobre verdades espirituales profundas, esas que muchos evitan, pero que necesitas conocer. Al suscribirte, nos ayudas a difundir este mensaje de alerta y esperanza a más personas. Activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Jesús fue claro al afirmar que el infierno fue creado, en primer lugar, para el diablo y sus ángeles rebeldes. Esto está escrito en Mateo 25:41, donde Cristo dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración revela algo importante. El infierno no era el plan original de Dios para los seres humanos. Pero cuando el hombre elige rechazar a Dios y seguir su propio camino de pecado, también está eligiendo el destino que fue trazado para los ángeles caídos. La eternidad del infierno es otro punto que necesita ser enfatizado. Muchas personas creen que el sufrimiento en el infierno es temporal o que simplemente dejaremos de existir. Pero la Biblia destruye esas ideas. En Mateo 25:46, Jesús afirma: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». El mismo adjetivo, eterno, se usa para describir tanto el castigo como la recompensa. Esto significa que el infierno no tiene fin, al igual que el cielo tampoco lo tiene.
El sufrimiento allí es continuo, sin alivio, sin descanso, sin posibilidad de apelación. Historias reales y experiencias cercanas a la muerte también refuerzan esta realidad. Uno de los relatos más famosos es el de Belua, una mujer que afirma haber muerto clínicamente y sido llevada por ángeles hasta las puertas del infierno. Ella describió gritos horribles, olor a carne quemada y demonios, alimentándose del dolor de los que estaban allí. Aunque muchos son escépticos sobre este tipo de testimonio, lo que llama la atención es cómo las descripciones coinciden con lo que está en las Escrituras. En Marcos 9:43 Jesús dice: «Es mejor que entres en la vida con una sola mano, que teniendo las dos vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga». La intensidad de esta advertencia nos muestra cuán grave es el riesgo. Pero ¿qué pasa inmediatamente después de la muerte? Para muchos existe la duda de si el infierno es instantáneo o si hay un período de espera. Aquí entra la diferencia entre el Hades y el infierno. En el Antiguo Testamento, la palabra usada es Seol, en el Nuevo, Hades. Ambos se refieren a un estado intermedio donde los muertos aguardan el juicio final. Jesús dejó esto claro en la parábola del hombre rico y Lázaro, registrada en Lucas 16. En esta historia, tras morir, el hombre rico es llevado a un lugar de tormento, mientras que Lázaro es consolado al lado de Abraham. El rico ruega por una gota de agua y suplica que alguien sea enviado a advertir a sus hermanos, pero se le informa que no hay forma de cruzar el abismo que los separa. La lección es clara: después de la muerte no hay más tiempo para el arrepentimiento. El juicio final será el momento en que cada persona será juzgada según sus obras. En Apocalipsis 20 vemos la escena del gran trono blanco, donde todos los muertos resucitarán para escuchar su sentencia. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. El propio Hades será lanzado allí, es decir, el estado intermedio será destruido y dará lugar a la condenación eterna. Esto confirma que el infierno no es un mito ni una exageración teológica. Es el destino real y definitivo de los que rechazan la gracia de Dios. Pero, ¿por qué un Dios de amor permitiría algo tan terrible? La respuesta está en el respeto que Él tiene por la libertad humana. Dios no nos obliga a amarlo, a seguirlo ni a aceptarlo. Él ofrece salvación, envía mensajeros, revela la verdad. Pero la elección final es nuestra. Si alguien decide vivir sin Dios, Él respeta esa decisión. Y vivir sin Dios en esta vida es solo el comienzo de lo que será la eternidad sin Él. En 2 Pedro 3:9 está escrito: «El Señor no retarda su promesa como algunos la consideran tardanza. Por el contrario, Él es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento». Aún así, muchos insisten en ignorar este llamado. La Biblia dice que el camino hacia la vida eterna es estrecho y pocos son los que lo encuentran. En Mateo 7, 13, 14, Jesús advierte: «Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran». Este versículo es uno de los más impactantes de toda la Escritura. Nos muestra que la mayoría de las personas está transitando el camino de la perdición, no por falta de información, sino por elección. Y esto debe despertarnos. Esta realidad necesita mantenernos vigilantes. El hecho de que la mayoría esté caminando hacia la perdición eterna no significa que estemos destinados al mismo fin, sino que debemos estar atentos, examinar nuestra fe, alinear nuestra vida con la voluntad de Dios y clamar por misericordia. El mensaje de Jesús sobre el infierno no fue una amenaza vacía, fue una advertencia, un grito de amor para que nadie tenga que experimentar ese destino.
Y la buena noticia es que existe un camino de escape, hay una salida, y tiene un nombre: Jesucristo. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuántas áreas de nuestra vida reciben planificación, cuidado e inversión? Planeamos la jubilación, contratamos seguros de vida, invertimos en salud, educación, bienes raíces, carrera. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a planear el destino eterno de tu alma? El infierno es un riesgo infinitamente mayor que cualquier accidente, quiebra o enfermedad. Y sin embargo, es el más ignorado. No por falta de pruebas o advertencias, sino por negligencia espiritual. Es como si estuviéramos durmiendo en medio del fuego, inconscientes del peligro. En 2 Tesalonicenses 1:9, Pablo nos da una de las descripciones más sombrías de la condenación eterna. Ellos sufrirán la pena de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Presta atención a esta parte: excluidos de la presencia del Señor. Esa es tal vez la mayor pena del infierno. No son solo los tormentos físicos, los gritos, el fuego, el rechinar de dientes, sino la ausencia total de Dios. Imagina un lugar donde no hay esperanza, no hay bondad, no hay luz, donde el amor no existe, donde la compasión ha sido eliminada, donde la paz es imposible. Todo lo que es bueno procede de Dios, y en el infierno Dios se retira completamente. Eso es lo que hace ese lugar absolutamente insoportable. Jesús refuerza esto en Mateo 10:28, cuando dice: «No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede hacer perecer en el infierno tanto el alma como el cuerpo». Aquí, Él nos está diciendo que debemos temer el juicio de Dios más que cualquier amenaza terrenal. Porque lo que está en juego no es solo nuestro cuerpo físico, sino nuestra existencia eterna. Ningún sufrimiento terrenal puede compararse con lo que nos espera si morimos sin Cristo. Otro aspecto que pocos comentan es que habrá diferentes grados de castigo en el infierno. Esto puede parecer extraño a primera vista, pero la propia Biblia nos revela este detalle. En Lucas 12:47-48, Jesús cuenta la historia de dos siervos. Uno que conocía la voluntad de su Señor, pero no la cumplió, y otro que erró por ignorancia. El primero será castigado con muchos azotes, el segundo con pocos. Y entonces Jesús concluye con una frase poderosa: «A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá». Esto muestra que Dios es justo en su juicio. Tomará en cuenta el conocimiento, las oportunidades, las elecciones conscientes. Esto también aumenta la responsabilidad de aquellos que conocen la verdad y aún así deciden vivir como si no existiera. Y aquí entra una cuestión extremadamente seria: la responsabilidad de los líderes religiosos, pastores, predicadores y maestros de la palabra. Muchos han abandonado la predicación de la verdad completa. Eligen solo las partes agradables del Evangelio, las que prometen bendiciones, prosperidad, curación, éxito, pero ignoran las advertencias sobre el juicio, la santidad y el infierno. Y con eso, dejan de preparar al pueblo para lo que realmente importa. En Mateo 18:6, Jesús hace una de las advertencias más severas de la Biblia. «Pero si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran al cuello una gran piedra de moler y lo arrojaran a lo profundo del mar». La omisión de la verdad es una forma de conducir a otros a la perdición, y eso será cobrado con rigor. En 2 Pedro capítulo 2, el apóstol habla sobre falsos maestros que distorsionan el Evangelio. En el versículo 17 los describe como fuentes sin agua y nubes empujadas por una tempestad, afirmando que la oscuridad de las tinieblas les está reservada para siempre.
Estos hombres prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Lo más trágico es que, al caer, arrastran consigo a otros. Y Pedro termina con una frase que hiela el corazón. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. El conocimiento trae responsabilidad y descuidar la verdad es un camino seguro hacia el juicio. La Biblia es un libro completo. Habla de gracia y juicio, de amor y santidad, de cielo e infierno. No podemos elegir solo los versículos que nos agradan. Necesitamos entender que la palabra de Dios es una revelación total que nos muestra el carácter completo de Dios. Un Dios de misericordia, pero también de justicia. En Apocalipsis 21:8 está escrito: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esta lista es un impacto, porque incluye no solo a grandes pecadores, sino también a los mentirosos. Esto muestra que nadie está exento. Todos necesitan arrepentirse. Volviendo a la historia de Lázaro y el hombre rico, contada por Jesús en Lucas 16, vemos una de las ilustraciones más vívidas de la realidad del infierno. El hombre rico, que vivió en abundancia pero sin temor a Dios, tras la muerte se encuentra en tormento. Ve a Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham y clama por ayuda. Pero es demasiado tarde. Hay un abismo infranqueable entre ellos. Lo más conmovedor es cuando suplica que alguien vaya a advertir a sus hermanos, para que no terminen en el mismo lugar. Y la respuesta es clara: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Es decir, la palabra ya fue dada. El tiempo de decidir es ahora. ¿Y qué es el infierno en su forma final? Apocalipsis 20 llama a ese lugar lago de fuego. Es el destino final tras el juicio ante el gran trono blanco. Todos los muertos serán resucitados, los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Ese es el punto sin retorno. La segunda muerte. La separación definitiva de Dios, un lugar donde la presencia del Creador ya no llega. Pero hay una esperanza, y esa esperanza es el centro del Evangelio: Jesucristo. Él vino al mundo, vivió sin pecado, murió en nuestro lugar y resucitó para garantizarnos la victoria sobre el infierno. En 2 Corintios 5:21 está escrito: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. La salvación es un regalo, no un mérito. Está disponible para todo aquel que cree, confiesa y se entrega. Romanos 10:9 afirma: si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es simple, es directo, es poderoso y está a tu alcance ahora. No importa tu pasado, tus errores, tus caídas, la misericordia de Dios es mayor y Él te está llamando en este momento. Si hoy escuchaste este mensaje y sentiste el toque del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete ahora, entrega tu vida a Jesús. Él es el único camino que lleva a la vida eterna. No hay salvación fuera de Él. Ora, busca, clama, y Él escuchará. Porque aunque el infierno sea real, la salvación también lo es, y está disponible hoy, ahora. No lo dejes para después. Decídete por Cristo mientras aún hay tiempo, porque lo que está en juego es eterno. Que Dios hable profundamente a tu corazón y que elijas la vida. Elige a Jesús, elige el cielo.